Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Cronología de los presidentes de Chile, desde el primer presidente de la República hasta el actual presidente electo. Aníbal Pinto Garmendia. Nacido como Aníbal Nicolás Pinto Garmendia, nació el 15 de marzo de 1825 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo del general y expresidente de la República, Francisco Antonio Pinto Díaz, y de la argentina Luisa de Garmendia y Aldunate, oriunda de Tucumán. Cuñado del expresidente de la República, Manuel Bulnes Prieto. Además, Bulnes era sobrino del expresidente de la República, José Joaquín Prieto Vial. Se casó en noviembre de 1825 con Delfina Cruz y Zañartu, quien era hija del general José María de la Cruz, primo de su cuñado Manuel Bulnes y propietario agrícola de la zona de Concepción. Tuvo 7 hijos, entre ellos los exparlamentarios Francisco Antonio Pinto Cruz y José María Pinto Cruz. La presidencia de la República la asumió el 18 de septiembre de 1876, nombrado como jefe de su gabinete a José Victorino Lastarria. Durante su mandato se reformó la Constitución de 1833 y además se inició el estudio de la Ley de Cementerios Laicos y se introdujeron fuertes modificaciones en la Ley de Elecciones y Municipalidades. Desde un punto de vista internacional, se desencadenó una depresión económica en 1873 que alcanzó a Chile 3 años más tarde. Ello impulsó al gobierno a proponer un proyecto de ley general de impuesto a la renta, la que fue rechazada por la Cámara de Diputados, dejando sin instrumento la financiación al gobierno. El 5 de abril de 1879 declaró la guerra contra Perú y Bolivia, dando inicio formal a la Guerra del Pacífico, que se extendió hasta 1884. Chile triunfó en la confrontación y los territorios salitreros de Tarapacá y Antofagasta se anexaron a la soberanía nacional. Lo que ayudó a superar el déficit fiscal. Tuvo también problemas limítrofes con Argentina, debido a lo cual en 1878 estuvo a punto de caer en un enfrentamiento armado. En cuanto a la educación se refiere, se autorizó a la mujer el acceso a los estudios universitarios. Esto formalizó en 1877 a través de un decreto impulsado por el ministro de Educación Miguel Luis Amunátegui Aldunate, por lo que se denominó como el decreto Amunátegui. Entregó el mando del país el 18 de septiembre de 1881 al presidente electo Domingo Santa María González. Luego se retiró de la política, radicándose en el puerto de Valparaíso, muriendo en el mismo lugar el 9 de junio de 1884. Domingo Santa María. Nacido como Domingo Santa María González, nació el 4 de agosto de 1825 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Luis José Santa María y González Blanco y Ana Josefa González y Morandé. Se casó el 7 de junio de 1846 con Emilia Márquez de la Plata Guzmán y tuvieron 5 hijos, entre ellos el exparlamentario Domingo Víctor Santa María Márquez de la Plata. La presidencia de Domingo Santa María la asumió el 30 de agosto de 1881. Fue electo presidente de la República, asumiendo el cargo el 18 de septiembre de aquel mismo año. Recibió el país vencedor de la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Pero así también correspondió concretar la paz de los vencidos. Tuvo una relación conflictiva con la Iglesia Católica debido al nombramiento de un nuevo arzobispo. Tras la muerte de Rafael Valentín Valdivieso, finalmente la Santa Sede designó a Mariano Casanova como arzobispo de Santiago, lo que permitió solucionar los problemas suscitados anteriormente entre su gobierno y el clero. Durante su gobierno se dictaron las llamadas leyes laicas, la de matrimonio civil del 16 de enero de 1884
la del registro civil del 16 de julio de 1884 y las defunciones del 16 de noviembre de 1884. Esto consideró la secularización de las instituciones públicas. Hubo acciones en función de la organización administrativa del país, de hacienda pública y del régimen interior. Con respecto a beneficencia y salud, se terminó la Casa de Huérfanos de Providencia, el Hospital San Agustín de Valparaíso y la provisión de fondos para construir los hospitales de Combarbala, Rancagua, Lontué, Cauquenes, San Carlos, Cañete y Osorno. También tuvo adelantos en ferrocarriles y en los servicios de correo. Se construyó el puente del Maule, anexo al nuevo puente de fierro que se construyó para el ferrocarril. También se consolidó la ocupación de la Araucanía. En materia educacional, comisionó al profesor José Abelardo Núñez para que viajara a Europa a contratar profesores para las escuelas normales, comprar material para la enseñanza primaria y colocar en establecimientos especiales a los profesores y alumnos normalistas que irían a perfeccionar sus estudios. Terminó el periodo constitucional como presidente de la República y entregó el mando a José Manuel Balmaceda Fernández el 18 de septiembre de 1886. Una vez terminada su gestión presidencial, se le encargó la redacción del Código de Enjuiciamiento Civil, tarea a la que pronto renunció debido a su estado de salud. Rehusó aceptar una misión en Europa y manifestó su deseo de rehacer la biografía de José Miguel Infanti Rojas. Murió el 18 de julio de 1889 en Santiago, Capitanía General de Chile. José Manuel Balmaceda. Nacido como José Manuel Balmaceda Fernández, nació el 19 de julio de 1840 en Santo Domingo, Valparaíso, quinta región de Chile. Fue hijo del ex parlamentario Manuel José de Balmaceda Ballesteros y María Encarnación Fernández Salas. Fue el primogénito de 12 hijos. Se casó con Emilia Toro Herrera, bisnieta del conde Mateo de Toro y Zambrano, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos el exdiputado José Enrique Balmaceda Toro. La presidencia de la República de José Manuel Balmaceda fue proclamado presidente electo por el Congreso Pleno en sesión del 30 de agosto de 1886, asumiendo el mando el 18 de septiembre de aquel mismo año. Su gobierno se vio marcado desde sus inicios por una grave crisis política. Se manifestaba en una encarnizada lucha con el Congreso. Uno de los principales focos de su gobierno fue el mejoramiento de la educación y el desarrollo de la infraestructura pública. Mediante la utilización de la riqueza obtenida por el salitre, dentro de las obras desarrolladas durante su gobierno está la canalización del río Mapocho, la construcción de infraestructura pública como vías férreas, puentes, caminos y hospitales, además de la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Naval de Playa Ancha y el Internado Nacional Barros Arana. Estos gestos fueron fuertemente criticados por el sector de la sociedad que se opuso a esos proyectos. Por otra parte, también debió enfrentar las protestas obreras en la huelga general de 1890. En 1891 se vio ante la necesidad de aprobar el presupuesto del año en curso para el Ejército y la Armada, ante las dificultades planteadas por los parlamentarios. Decidió repartir el del año anterior sin la autorización del Congreso, vulnerando el texto de la Constitución de 1883. El Congreso respondió con una acta de deposición de Balmaceda. El 7 de enero de 1891, el capitán de navío Jorge Montt dio inicio al conflicto de la Armada en su contra. El ejército quedó dividido entre una fracción que lo apoyaba y otras que estaban en su contra. Tras la batalla de Concón y Placilla, las fuerzas que lo apoyaban se debilitaron, siendo derrotadas por sus opositores. La Guerra Civil de 1891 enfrentó la autoridad del presidente de la República frente a las atribuciones que defendía el Congreso Nacional. Fue el mayor conflicto interno que tuvo el país en el siglo XIX, que dejó un saldo de entre 5.000 y 10.000 muertos finalmente. En la guerra triunfó el bando congresista, instalándose en Chile un régimen parlamentario que predominó hasta 1925. Esta situación lo impulsó a entregar el mando del país el 29 de agosto de 1891. Luego de esto buscó asilo en la
legación argentina en Santiago, donde redactó su testamento político, además de diversas cartas para su familia, tras lo cual se suicidó el 19 de septiembre de 1891, un día después de haber cumplido con su mandato presidencial. Jorge Montt Álvarez, nacido como Jorge José Montt Álvarez, nació el 26 de abril de 1845 en Casablanca, Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Antonio Montt Ojeda y María Álvarez. Se casó con Leonor Frederick Ledesma en noviembre de 1887. Tuvieron 3 hijas de nombre Elisa, Teresa y Leonor. Presidencia de la República. El 26 de diciembre de 1891 asumió como presidente de la República y se transformó en el primer gobernante del llamado régimen parlamentario. Llegó a la presidencia de la República con el apoyo de los partidos que triunfaron en la Revolución de 1891. En 5 años de gobierno formó 9 gabinetes, de acuerdo a la voluntad de los partidos políticos. Permaneciendo al margen de sus conflictos, formaron parte de estos los gabinetes, nombre que después asumirían la presidencia Ramón Barros Luco, Pedro Montt, Federico Errázuriz Echaurren. Al asumir la presidencia, el primer acto de su mandato fue promulgar una ley de amnistía que benefició a quienes podían ser o hubiesen sido condenados por delitos políticos cometidos entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 1891. Esta amnistía no se beneficiaba a los funcionarios públicos ni a los militares de cierto grado, al servicio de Balmaceda, ni a los miembros de los tribunales superiores de justicia. Esta ley se extiende por otras promulgaciones en febrero y agosto de 1893. En 1895 se promulgó la ley número 305 del mes de septiembre, que concedió amnistía por delitos cometidos durante la guerra contra Perú y Bolivia hubiesen estado sometidos al conocimiento de los tribunales militares. Una de las principales precauciones del nuevo gobierno fue la reorganización de la administración pública, iniciada al mando del gobierno provisorio y administración de justicia. Por otra parte, aumentó la dotación de ejército y reorganizó el material de guerra. También incrementó la fuerza naval con nuevas naves e inauguró el edificio de la Escuela Naval en Valparaíso a finales de 1892. Enfrentó los planes de un golpe de Estado por parte de personeros partidarios del gobierno de Balmaceda en marzo de 1893. Desbarató otro complot contra la moneda, esta vez también por ex integrantes de las fuerzas balmacedistas. En julio de 1892 se promulgó la reforma constitucional sobre incompatibilidades parlamentarias aprobada bajo el mandato anterior. Con esta ley no pueden ser parlamentarios los eclesiásticos, magistrados o jueces. Los intendentes y gobernadores, aquellas personas que caucionan o tienen contratos con el Estado, también se ratificará por ley de junio de 1893. La reforma constitucional sobre observaciones e insistencias de un proyecto de ley del año 1890. Por otra parte, se publica la ley sobre formación de registros electorales de septiembre de 1893. Que pasa de manos de los alcaldes a una junta integrada por 5 miembros formada en cada departamento, reglamentada por ley número 172 de enero de 1894. En materia de obras públicas, expandió las vías férreas, las líneas de telégrafo, establecimientos educacionales, hospitales, por ejemplo en La Ligua, y otros programas de obras públicas, y creó el 1 de septiembre de 1892 el Consejo Superior de Higiene Pública y un Instituto de Higiene. En enero de 1895 se autorizó por ley número 223 al presidente para emitir bonos por 4 millones de libras esterlinas de la época para concluir y equipar ferrocarriles, la ejecución de obras del puerto de Talcahuano, colocaciones de cables telegráficos a Punta Arenas y otras obras públicas. En mayo de 1895, una nueva ley autorizó al presidente de la República para conseguir un préstamo hasta de 2 millones de libras esterlinas para la amortización extraordinaria de deudas municipales con cargo al Estado en febrero de 1895.
Después de largos debates, se aprobó la Ley de Convención Monetaria o Convención Metálica, recayendo esta responsabilidad en manos del ministro Ramón Barros Luco, quien más tarde sería presidente de la República. La ley fija un cronograma para que el Estado pague los billetes de las monedas establecidas. La ley fija un cronograma en la ley. Las monedas de oro eran de 3 clases de oro, denominados cóndor, doblón y escudo. Y fija la unidad en la quinta parte de un escudo, denominándose peso. La moneda de plata se clasificaron en una de 100 centavos, que se denomina peso, y otras de 20, de 10, de 5 centavos. Además, esta ley declaró que las libras esterlinas tendrían curso legal en Chile. Se resuelve así la pugna entre papeleros y oreros. Por otra parte, cabe consignar que en 1895 un incendio destruyó el edificio del Congreso Nacional. La Cámara pasó a funcionar en dependencias de la Universidad de Chile y el Senado en dependencias de la Sociedad Nacional de Minería. Diversas leyes destinaron fondos para asegurar el funcionamiento provisorio de las cámaras y la reconstrucción del edificio del Congreso Nacional del mismo sitio. Entre sus obras destacaron la creación el 21 de diciembre de 1895 del Congreso de Defensa Fiscal, antecesor del Consejo de Defensa del Estado, en el que se encargó de la defensa y representación de los intereses del físico. En el ámbito internacional, el 31 de diciembre de 1895 se aprueba por ley 326 el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia, firmando el 18 de mayo del mismo año entre los plenipotenciarios de ambos países. Además, se firmaron convenios, entre otros, con Francia para el pago de deudas generadas por la guerra civil. Además, se firmó en 1896 un protocolo con Argentina que especifica el Tratado de Límites de 1881. Además firmó al año siguiente un protocolo para la constitución y mantención de un camino carretero entre ambos países. Terminó su periodo presidencial el 18 de septiembre de 1896 y fue sucedido por su exministro de Justicia e Institución Pública, Federico Errázuriz Echaurren. Finalizando su gobierno, regresó a la Marina y cumplió distintas misiones. La ley número 889 promulga el 12 de diciembre de 1896 autorizó al presidente Errázuriz para conferirle comisiones de estudio relacionadas con el servicio del ejército y la armada y la provisión de elementos destinados a esto. Al año siguiente fue comisionado para realizar un estudio en la organización militar y naval a Europa y América y proponer reformas en la materia. En marzo de 1898 fue designado integrante de la comisión encargada del proyecto de la organización de los servicios superiores de la Armada. El 10 de agosto de este año es designado director general de la Armada, cargo que ejerce hasta 1913, fecha en la que se le concedió su retiro tras 55 años de servicio. En el desempeño de su cargo se abocó en la organización de servicios superiores de la institución, función que le habría sido encomendada el 5 de marzo de ese año, en su calidad de miembro de la comisión de redacción del proyecto que llevó a la promulgación de la ley número 1060, que creó, entre otros, la Oficina de Informaciones Técnicas, de la cual es heredera el mayor general de la Armada. El 10 de julio de 1913 culminó su carrera naval al concederse su retiro de la Armada. Con todo, continuó en el servicio público desempeñándose como alcalde de Valparaíso entre los años 1915 y 1918. Murió en Santiago de Chile el 9 de octubre de 1922. Federico Errázuriz Echaurren. Nacido como Virginio Federico Guillermo Rufino Arcadio Florentino Lamberto Errázuriz Echaurren, nació el 16 de noviembre de 1850 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Federico Errázuriz Zañartu, senador, diputado y expresidente de la República, y su madre Eulogia Echaurren García Huidobro. Fue primo y cuñado del senador y presidente de la República, Germán Riesco Errázuriz. En 1875 se casa con Gertrudis Josefa del Carmen Echenique Mujica y tuvieron 2 hijos, entre ellos el exdiputado Federico Errázuriz Echenique. La
presidencia de la República de Federico Errázuriz Echaurren fue en 1896 tras un complejo recuento de votos donde intervino el Congreso Pleno. Fue electo presidente de la República. Lo apoyó la mayoría del Partido Liberal, además del Nacional, conservador liberal coalicionista. Se impuso sobre el candidato de la Alianza Liberal, Vicente Reyes Palazuelos. Gobernó el país entre el 18 de septiembre de 1896 y el 12 de junio de 1901. A pesar de la fuerte rotación de ministros que tuvo durante su gobierno, se consolidó el poder civil luego de la Guerra Civil. Aunque no se lograron cambios profundos ni radicales en materia política interna, en materia internacional, enfrentó un conflicto limítrofe con Argentina. Asimismo, intentó mejorar las relaciones de Chile con sus vecinos, enviando para ello misiones diplomáticas ante Perú y Bolivia. Sin embargo, su gobierno llegó a término sin haber logrado resolver las antiguas diferencias con Perú. En el ámbito de las obras públicas tuvo lugar la ampliación del servicio de tranvías en Santiago, Valparaíso, San Felipe y San Fernando. También se inició la construcción del alcantarillado de Santiago. Se construyó el tranque de Peñuelas para abastecer de agua potable al puerto de Valparaíso y la formación de varios establecimientos, tales como la Escuela Profesional de Niñas de Valparaíso, el Instituto Comercial de Santiago y el Liceo de Niñas en Santiago y otro en Iquique. Por motivos de salud tuvo que entregar el mando del país provisoriamente al ministro del Interior Elías Fernández Albano entre junio y octubre de 1900. Más adelante lo entregó nuevamente al vicepresidente Aníbal Zañartu, quien entonces ocupaba la cartera del Interior. A mediados de mayo de 1901 su estado de salud experimentó un importante deterioro. Murió el 12 de julio de 1901 en Valparaíso, quinta región de Chile, antes de terminar su periodo mandatario. Germán Riesco Errázuriz. Nacido como Germán Riesco Errázuriz, nació el 28 de mayo de 1854 en Rancagua, sexta región de Chile. Fue hijo del diputado Mauricio Riesco Droguet y Carlota Errázuriz Zañartu. También es sobrino del senador, diputado y quien fue presidente de la República, Federico Errázuriz Zañartu. Es también primo del diputado y presidente de la República, Federico Errázuriz Echaurren. Se casó en Santiago el 7 de enero de 1880 con su prima María Errázuriz Echaurren, hija de su tío presidente y hermana de Federico Errázuriz Echaurren, con quien tuvo 8 hijos. Uno de ellos fue Germán Ignacio Riesco Errázuriz, exdiputado, ministro de Estado en los gobiernos de Juan Luis Sanfuentes Adonaegui y Gabriel González Videla. A la presidencia de la República de Germán Riesco en las elecciones presidenciales de 1901 se presentó como candidato por la Alianza Liberal, triunfo por sobre Pedro Montt y prestó juramento como presidente de la República el 18 de septiembre de 1901. Debido a su mal estado de salud entre el 4 de abril y el 5 de abril de el 4 de abril y el 5 de junio de 1903, fue reemplazado en la administración por la Nación por Ramón Barros Luco, quien asumió la vicepresidencia por su condición de ministro del Interior. Durante su gobierno se realizó obras de corte internacional como el Tratado Definitivo de Paz de Comercio con Bolivia en 1904 y los pactos de Mayo con Argentina en 1902, que establecieron un tratado general de arbitraje y una convención sobre armamento naval. En el ámbito nacional construyó el Palacio de los Tribunales en el terreno que ocupaba la Casa del Consulado. En lo social se produjo el recrudecimiento de la cuestión social expresada en diferentes movimientos que protagonizó la clase proletaria, por ejemplo, la huelga portuaria de Valparaíso del año 1903 y la huelga de la carne en Santiago de 1905, que derivaron en una importante represión del gobierno hacia los movimientos sociales. Entregó el mando del país a Pedro Montt el 18 de septiembre de 1906. Finalizando su periodo, continuó ejerciendo como abogado.
Fue consejero de la Caja de Crédito Hipotecario y presidente del directorio del Banco de Chile. Además formó parte de la Junta de Beneficencia y fue administrador del Hospital de Niños Manuel Arriagán. Terminó su mandato, se retiró de la vida política, muriendo el 8 de diciembre de 1916 en Santiago, Capitanía General de Chile. Pedro Montt Montt, nacido como Pedro Elías Pablo Montt Montt, nació el 29 de junio de 1849 en Santiago, Capitanía General de Chile. Hijo del expresidente de la República y senador Manuel Montt Torres y Rosario Montt Prado, hermano de los diputados Luis Montt Montt y Julio Montt Montt. Casado con Sara del Campo Llávar en 1881. Presidencia de la República de Pedro Montt. Fue candidato nuevamente para las elecciones presidenciales del 25 de junio de 1906, donde resultó electo frente al candidato conservador Fernando Lazcano. Asumió como presidente de la República el 18 de septiembre de 1906. Su gobierno se inició en medio de una situación muy compleja para el país, ya que recién había ocurrido el terremoto de Valparaíso, por lo que debió abocarse a tareas de reconstrucción y ayuda a las víctimas. Unido a lo anterior, tuvo que enfrentar una fuerte crisis económica. A los conflictos surgidos tras el nombramiento de Valentín Letelier como rector de la Universidad de Chile, entre otras acciones emprendidas durante su gobierno. Se amplió la red ferroviaria dándole especial hincapié a la que unía a Tacna con Puerto Montt, el tren entre Ancud y Castro y el tren que se proyectó para unir Chile con Argentina desde los Andes. Asimismo, creó la Escuela Normal de Preceptores de La Serena y la escuela El Museo de Bellas Artes, el Instituto de Educación Física e Instituto Comercial de la Escuela de Farmacia. En frente más complejo lo constituyeron los trabajadores del salitre, que experimentaron un fortalecimiento de su lucha sindical en diciembre de 1907. Se alcanzó un punto de gran tensión cuando los trabajadores se concentraron en la escuela de Santa María en Iquique. El gobierno instruyó el traslado del regimiento de Antofagasta, Rancagua y Tacna, ordenando a los huelguistas abandonar la escuela. El 21 de septiembre la situación llegó a tal punto de máxima tensión. La petición fue rechazada por los trabajadores, quienes se negaron a obedecer, por lo que las tropas comenzaron a atacar con ametralladoras, asesinando a los hombres, mujeres y niños que estaban en el interior del establecimiento. Estos sucesos marcaron un hito en la historia del movimiento obrero chileno. Debido a razones médicas, embarcó a Europa en julio de 1910. Murió en el puerto de Bremen, Alemania, el 16 de agosto de aquel mismo año, antes de culminar su periodo de mandato. Ramón Barros Luco. Nacido como José Ramón Barros Luco, nació el 9 de junio de 1835 en Santiago de Chile. Fue hijo de Ramón Luis Barros y Fernández y de Dolores Luco y Fernández de Leiva, hermano del diputado Nicolás Barros Luco. Se casó con Mercedes Valdés Cuevas en 1895 y no tuvieron hijos. La presidencia de la República, asumida por Ramón Barros Luco, en la Convención Liberal del 15 de septiembre de 1910, fue proclamado candidato de la presidencia de la República, siendo electo en las elecciones presidenciales desarrolladas ese mismo año. Asumió el cargo el 23 de diciembre por un periodo constitucional de 5 años entre los años 1910 y 1915. Su gobierno se caracterizó por mantener las prácticas del régimen parlamentario vigentes desde 1891. Su primer gabinete de filiación liberal doctrinaria fue presidido por Maximiliano Ibáñez Ibáñez, que duró 18 días. La inestabilidad de los ministerios se mantuvo prácticamente durante toda su administración y fue producto de la lucha existente entre liberales, nacionales y balmacedistas, que impidió la realización de cualquier obra gubernamental de envergadura. Vivió los efectos de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919
que elevó el precio del salitre y permitió reunir mayores excedentes, los que fueron utilizados en obras públicas, como la finalización de las obras portuarias de Valparaíso y el comienzo del puerto artificial de San Antonio y el de Talcahuano. Además, se avanzó en la constitución del ferrocarril longitudinal del norte y se inauguró el ferrocarril de Arica a La Paz en 1913, mientras en Santiago fueron adquiridos los terrenos del monasterio de Santa Clara, ubicado en la Alameda, para construir la Biblioteca Nacional y el Museo Histórico y el Archivo Nacional. También se edificó la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile en 1913. Fue fundado el Liceo José Victorino Lastarria en la comuna de Providencia. Asimismo, se reequipó el Ejército y la Marina. Se creó el Servicio Militar de Aeronáutica y la Escuela de Pilotos el 24 de agosto de 1913. Se iniciaron los trabajos para la constitución del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, que comenzó a funcionar en 1916. En materia internacional, se renovaron las relaciones diplomáticas con Perú. Se esquivó el Tratado de la Alianza puesto por Ecuador. Se normalizaron las relaciones con la Santa Sede, debilitadas desde la lucha teológica. Aceptó la apertura del Canal de Panamá y se declaró la neutralidad de Chile en la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914. Finalmente, en Santiago se llevó a cabo la Quinta Conferencia Sanitaria Panamericana, en que además se implantó el certificado de vacuna internacional para la viruela. Además, nuestro país participó en la primera reunión Jurisconsultos de Río de Janeiro en el año 1913 y en el segundo Congreso Postal Continental Sudamericano de Montevideo. En 1915, terminando su periodo presidencial, fue nombrado consejero de Estado. En forma paralela, continuó con su trabajo en el Hospital Mixto Barros Luco, en el que había comenzado a construirse. Además, se dedicó a distribuir su fortuna en diferentes obras y obras de caridad, actividad que desarrolló con la ayuda de su esposa. Murió el 20 de septiembre de 1919 en Santiago de Chile. Juan Luis Sanfuentes. Nacido como Juan Luis Sanfuentes Adonaegui, nació el 27 de diciembre de 1858 en Santiago de Chile. Fue hijo de Salvador Sanfuentes Torres, exdiputado, y Matilde Adonaegui González. Tras fallecer su padre en 1860, fue criado por su hermano, el exparlamentario Enrique Sanfuentes Adonaegui, quien era 10 años mayor que él. Se casó el 1 de noviembre de 1885 con Ana Echazarreta Pérez Cotapos, con quien tuvo 5 hijos. El periodo de asumir la presidencia de Juan Luis Sanfuentes. Para las elecciones presidenciales de 1915 se presentó como candidato apoyando a los partidos de la coalición que reunía a conservadores, liberales, democráticos y nacionales. Fue electo presidente de la República después de una estrecha lucha contra su opositor Javier Figueroa Larraín. Sucedió en el poder a Ramón Barros Luco y tomó posesión del mando supremo del país el 23 de diciembre de 1915 por el periodo constitucional de 1915 a 1920. Su gobierno se vio manchado por una elevada rotación de ministros producto de la crisis del sistema parlamentario imperante en la época. Debido a lo anterior, durante su periodo formó 15 gabinetes, donde 68 ministros asumieron distintas carteras. Además, tuvo que resolver rápidamente la posición de Chile frente a la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre el año 1914 y 1919. Mantuvo al país en el plano neutral, no obstante las poderosas relaciones que mantenía Chile con Europa, especialmente en el plano comercial y financiero con Estados Unidos, Inglaterra y Francia en 1919. Ya finalizó el conflicto, el país ingresó a la Liga de las Naciones, organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Asimismo, aprobó la Ley de Instrucción Parlamentaria Obligatoria el 26 de agosto de 1920, que aseguró la gratuidad de la educación primaria fiscal para toda la población e introdujo su obligatoriedad. Además, se construyeron numerosas escuelas públicas, se promulgó la ley que dio vida a la Universidad de Concepción
y se construyó el Instituto Agrícola, la Dirección General de Especies Valoradas y el Instituto Nacional de Criminología. Durante su gobierno, el país vivió una creciente agitación y descontento, principalmente del movimiento obrero, que derivó en violentas represiones. En el ámbito económico, el país mantuvo la línea de su antecesor Ramón Barros Luco, salvo con respecto al aumento de los impuestos y la negativa al alza de la deuda pública. En el año 1920 entregó el mando a Arturo Alessandri Palma, triunfador en las elecciones presidenciales. Juan Luis Sanfuentes murió el 16 de julio de 1930 en Santiago, Capitanía General de Chile. Arturo Alessandri Palma, nacido como Arturo Fortunato Alessandri Palma, nació el 20 de diciembre de 1868 en la hacienda de Longaví, Linares, región del Maule, Chile. Sus padres fueron Pedro Alessandri Vargas, quien desarrollaba labores agrícolas, y Susana Palma González. Se casó con Rosa Ester Rodríguez Velasco y tuvo 8 hijos, entre los que destacaron Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la República entre 1958 y 1964, de quien hablaré más adelante, el abogado Arturo Alessandri, especialista en Derecho Civil, el senador Fernando Alessandri Rodríguez y el médico Hernán Alessandri. Es abuelo de los parlamentarios Arturo Alessandri Besa y Silvia Alessandri Montes. La primera presidencia de Arturo Alessandri Palma y la Constitución de 1925. En las urnas derrotó por un estrecho margen al candidato Luis Barros Borgoño, apoyado especialmente por los conservadores. A pesar de que Barros Borgoño obtuvo más votos, él conquistó más electores. Finalmente un tribunal de honor le entregó el triunfo. El 23 de diciembre de 1920 tomó posesión de la presidencia de la República, periodo entre los años 1920 y 1925, que fue su primer periodo de mandato. Hacia 1924, el conflicto político se agudizó no solo entre el gobierno y la oposición, sino entre distintos sectores de la sociedad chilena. En la sesión del Senado del 4 de septiembre, un grupo de oficiales del ejército que postergaba la transmisión de las leyes sociales presentadas por el primer mandatario, los oficiales fueron conminados por el ministro de Guerra a abandonar el recinto. Sin embargo, al hacerlo, golpearon sus sables contra la pared como señal de desafío y de respaldo a la agencia social del presidente. La manifestación, conocida como el ruido de sables, dio paso a la formación de un comité militar integrado por los mismos oficiales, y le presentaron una serie de peticiones en relación al despacho de proyectos. De la ley que permanecía pendiente, él se fijaba en 8 horas la jornada laboral, que establecía el seguro obligatorio contra accidentes y la indemnización por estos. Él creaba los tribunales de conciliación y arbitraje, entre otros. El presidente se comprometió a buscar una solución con la condicionante de que aquellos volvieran a sus cuarteles. El Congreso, temiendo un golpe militar, se reunió en un día, el 8 de septiembre de 1924. Voto favorable a todos los proyectos que habían rechazado anteriormente. Se recuerda que incluso esta operación se hizo en 8 minutos. Sin embargo, el comité militar continuó funcionando y pidió la disolución del Congreso Nacional. Ante esto, prefirió renunciar, se autoexilió en la Embajada de Estados Unidos y partió a Argentina el 10 de septiembre. El 9 de septiembre de 1924, el país quedó a cargo del ministro del Interior, el general de división Luis Altamirano Talavera, en calidad de vicepresidente. Entre el 11 de septiembre de 1924 y el 23 de enero de 1925 se organizó una junta de gobierno presidida por Altamirano. Este último le entregó el mandato al general de división Pedro Pablo Dartel Encina, quien se mantuvo al cargo hasta el 27 de enero de 1925. Ese día asumió Emiliano Bello Condesido hasta el 20 de marzo de 1925, fecha en que se le pidió al presidente que regresara a cumplir el resto de su mandato.
En esta nueva etapa se puso en marcha su proyecto más emblemático, que era reformar la Constitución de 1833. Su ideario podría considerarse en 3 puntos: sufragio universal, organización en un Estado moderno y libertad política bajo estos principios. Surgió la Constitución de 1925, que logró fortalecer el poder ejecutivo sobre el legislativo. Alcanzó la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El aumento del periodo presidencial de 5 a 6 años entre las nuevas facultades del presidente, se instauró el derecho a veto y las figuras de la urgencia. Y la instancia ante el Congreso también estableció un plazo para tramitar la ley de presupuesto en el Congreso. En esta nueva Carta Fundamental, el Estado garantizó la protección de la industria e instauró la previsión social. Por otra parte, se abolió el patronato y la indemnización por las rentas del clero. Dejó de percibir en virtud de la supervisión del presunto del culto. Además, ese mismo año se creó el Banco Central. Durante este mandato, Carlos Ibáñez del Campo asumió como ministro de Guerra. Mantuvieron una conflictiva relación que derivó en una nueva renuncia del presidente el 2 de octubre de 1925. Ante la posibilidad de un intento de golpe de Estado, le entregó el mando a su recién nombrado ministro del Interior, Luis Barros Borgoño, quien en su vez lo traspasó a Emiliano Figueroa Larraín, triunfador en las elecciones presidenciales el 24 de octubre de 1925. Durante parte de la presidencia, este último permaneció en el extranjero en calidad de deportado. Bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, entre el 21 de julio de 1927 y el 26 de julio de 1931, de quien hablaré más adelante, se exilió en Europa. Durante sus años fuera del país se dedicó a preparar su retorno a Chile, organizando la oposición del presidente Ibáñez, siendo acusado también de intentos de golpe de Estado. Regresó a Chile en julio de 1931, cuando Ibáñez tuvo que abandonar el poder, hecho que consolidó un periodo de inestabilidad institucional. Se presentó como candidato a las elecciones presidenciales en octubre de aquel mismo año, apoyado por sectores minoritarios del Partido Liberal como los balmacedistas y los doctrinarios, y por grupos de izquierda como radicales socialistas y demócratas. Sin embargo, fue derrotado por Juan Esteban Montero Rodríguez, respaldado por los liberales, conservadores y la mayoría del Partido Radical. Posteriormente voy a hablar del segundo periodo de Arturo Alessandri Palma posteriormente. Ahora voy con Emiliano Figueroa Larraín. Emiliano Figueroa Larraín. Nacido como Pío Emiliano Figueroa Larraín, nació el 12 de julio de 1866 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Francisco de Paula Figueroa Araoz, exdiputado, y de Rosalía Larraín Echeverría. Tuvo 8 hermanos, dentro de los que destacaron los exparlamentarios Javier Ángel Figueroa Larraín y Joaquín Figueroa Larraín. Se casó con Leonor Sánchez Vicuña en 1889, con quien tuvo 4 hijos. El periodo de inicio de la presidencia de Emiliano Figueroa fue el 24 de octubre de 1925. Triunfó en las elecciones presidenciales con el apoyo de liberales, conservadores, radicales y democráticos. Su rival fue José Santos Salas, respaldado por la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile y otros movimientos. O sea, en resumidas cuentas, se dice que fue el primer presidente elegido por el pueblo. Asumió la presidencia de la República el 23 de diciembre de 1925 y lo ejerció hasta el 7 de abril de 1927. Integró en su gabinete al coronel Carlos Ibáñez del Campo como ministro de Guerra, quien posteriormente asumió la cartera del Interior. Sus 2 años en el poder fueron marcados por el control político que ejerció Ibáñez del Campo y los conflictos que generó con los medios de comunicación y el Poder Judicial. El país vivía un periodo de inestabilidad y de intervención de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de estos conflictos, a principios de 1927 pidió ser subrogado por 2 meses, aquejado por las presiones de Carlos Ibáñez del Campo, quien asumió como vicepresidente en este contexto. Ibáñez encarceló al presidente de la Corte Suprema, Javier Ángel Figueroa Larraín, hermano de este presidente, de Emiliano,
hermano del primer mandatario, y dictó una serie de normas para resguardar el orden público. Presentó su renuncia el 7 de abril de 1927, dejando al mando a Carlos Ibáñez del Campo, quien llamó a elecciones presidenciales para el 22 de mayo de 1927. Resultó electo como único candidato y asumió el 21 de julio de aquel mismo año. Posteriormente fue embajador de Chile en Perú. En 1928, finalizando su destinación, fue nombrado presidente del Banco Central, muriendo el 16 de mayo de 1931 en Santiago, Capitanía General de Chile. Carlos Ibáñez del Campo. Nació el 3 de noviembre de 1877 en Linares. Fue hijo de Francisco Ibáñez Ibáñez y María Nieves del Campo Leiva. En 1907 se casó con Rosa Quirós Ávila, de nacionalidad salvadoreña, con quien tuvo 2 hijos, Rosa y Carlos. En 1918 enviudó, luego de que ella falleciera producto de una tuberculosis pulmonar. Volvió a contraer segundas nupcias el 3 de diciembre de 1927 con Graciela Letelier Velasco, con quien tuvo 5 hijos. El primer periodo presidencial de Carlos Ibáñez del Campo asumió la primera magistratura el 21 de julio de 1927, encabezando un gobierno autoritario. Inició una fuerte persecución de sus enemigos políticos, quienes fueron deportados o encarcelados. Al expresidente Alessandri Palma, quien se exilió en Europa dedicándose a organizar a la oposición junto a otros dirigentes de centro y derecha, fueron objeto de represión en el Partido Comunista. El movimiento sindical organizado por la Federación Obrera de Chile, FOCH, y grupos anarquistas de izquierda en general. Durante su administración realizó profundas reorganizaciones ministeriales, estableció una división territorial de 16 provincias y suprimió 7 de las existentes. Creó la Contraloría General de la República y la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado. También nacieron organismos de carácter regulador como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas. Como una forma de mejorar la gestión pública, reorganizó la tesorería y la dirección de impuestos internos. Además, concretó un vasto plan de obras públicas, se construyeron hospitales y se ampliaron los servicios de agua potable y alcantarillado. En materia económica se realizó los primeros sondajes en busca de petróleo en la región de Magallanes. En materia militar y de relaciones internacionales se produjo la fusión de la Escuela Naval y de la de Ingenieros de la Armada, creándose la Escuela de Grumetes. Asimismo, se afirmó el Tratado de 1929 entre Chile y Perú, que puso fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. Además, entregó la sección boliviana de ferrocarril de Arica a La Paz. Creó la llamada Confederación Republicana de Acciones Cívicas de Obreros y Empleados, CRAC, organización cuyo fin fue apoyar a su gobierno y a los gremios, así como también la Oficina de Pensiones. Durante marzo de 1930 designó el llamado Congreso Termal. Su nombre proviene de las termas de Chillán, lugar donde las directivas de los partidos políticos afines le dieron su aprobación para que designara unilateralmente los cupos de la Cámara de Diputados y el Senado. En 1930, el país comenzó a sufrir los efectos de la Gran Depresión de 1929. El precio del cobre y del salitre bajaron, se desplomaron las exportaciones, aumentó la cesantía. Esto provocó el descontento popular, lo que llevó a su dimisión del cargo el 26 de julio de 1931 y posterior exilio en Argentina. A partir de esa fecha asumió como vicepresidente el presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier, quien al día siguiente le entregó el cargo al Durante su mandato, Juan Esteban Montero Rodríguez fue ascendido a coronel y general. En 1938, nuevamente en Chile, organizó y presidió la Alianza Popular Libertadora, integrada por el Movimiento Nacional Socialista de Chile, liderado por Jorge González Gómez.
Esta agrupación apoyaba su candidatura para las elecciones presidenciales que se realizarían ese mismo año. Mediante manifestaciones y concentraciones, el grupo buscó desestabilizar el gobierno de Arturo Alessandri el 5 de septiembre de 1938. Se tomó las oficinas de Seguro Obrero y la Casa Central de la Universidad de Chile. El episodio tuvo un trágico desenlace y murieron 59 de los jóvenes que lideraron la revuelta. Tras esto fue detenido y tuvo que declinar su postulación, entregándole su apoyo públicamente al candidato radical Pedro Aguirre Cerda. Más tarde partió al exilio. La matanza del Seguro Obrero, como es conocido este episodio, conmovió a la opinión pública, desprestigio el gobierno de Arturo Alessandri Palma y en cierta forma provocó el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en las elecciones presidenciales del 30 de octubre. El 25 de agosto de 1939 participó en una intentona de golpe de Estado en contra del presidente Pedro Aguirre Cerda mediante un levantamiento iniciado por el gobierno Ariosto Herrera, también conocido como el Ariostazo. La asonada fue rechazada, por lo que tuvo que huir a Argentina. El 25 de noviembre de 1941, Pedro Aguirre Cerda murió sin terminar su periodo presidencial. Jerónimo Méndez Arancibia, vicepresidente a partir del 10 de noviembre de aquel mismo año, convocó a elecciones presidenciales para febrero de 1942. Nuevamente se presentó como candidato con el apoyo del Partido Conservador y la mayoría del Partido Liberal, obteniendo 204.635 votos, equivalentes al 43,87% de las votaciones. Fue derrotado en las urnas, siendo elegido Juan Antonio Ríos, quien contó con el apoyo del Partido Radical y grupos de izquierda. En 1949 triunfó en las elecciones parlamentarias, obteniendo un cupo en el Senado. Juan Esteban Montero. Nacido como Juan Esteban Montero Rodríguez, nació el 12 de febrero de 1879 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Benjamín Montero y Mercedes Eugenia Rodríguez Herrera, descendiente directo del general de la Independencia Manuel Rodríguez y nieto del ex parlamentario Juan Esteban Rodríguez Segura. En 1905 contrajo matrimonio con Graciela Ferman Martínez, con quien tuvo una hija y 3 hijos. En total tuvo 4 hijos. El periodo de inicio de la presidencia de Juan Esteban Montero fue el 4 de diciembre de 1931, asumiendo la presidencia de la República, como primer miembro del Partido Radical en llegar a este cargo. Durante su permanencia en la vicepresidencia y ya como el primer mandatario, debió enfrentar los efectos de la Gran Depresión de 1929, la que generó profundos efectos económicos y sociales en el país. En su mensaje al país, el 21 de mayo de 1932, dio cuenta del agotamiento del crédito externo y la imposibilidad de asumir los compromisos económicos internos, ya que eran muy superiores a la capacidad económica normal del país. Por tanto, debía restringir, pues, personal y sueldos dentro de un programa completo de reorganización, satisfacer los compromisos internos cuyo incumplimiento paralizaba la vida nacional, absorber la desocupación salitrera y minera, levantar las industrias para aliviar la penosa situación de productores, empleados y obreros, evitar las importaciones innecesarias. Su intervención dio cuenta de la situación del país, argumentando que la solución a la compleja realidad económica consistió en aumentar la exportación y subsistir artículos importados por producción nuestra, con el fin de impulsar al máximo posible la exportación y reemplazar por productos nacionales muchos de los artículos que se internan. Intentó restaurar la normalidad política en el imperio de la Constitución, pero mantuvo el Congreso Termal, lo que fue utilizado por la oposición formada por grupos alessandristas y bañistas y grupos de izquierda para proporcionar su derrocamiento. El 4 de junio de 1932, un movimiento liderado por Eugenio Mate, militares partidarios de Marmaduke Gog, quien se atrincheró en la base aérea del Bosque, y partidarios de Ibáñez, unidos en torno a la figura de Carlos Dávila, solicitaron su renuncia. Ese mismo día,
Una junta de gobierno interrogada por Mate, Dávila y el general Arturo Puga ingresó a la moneda y proclamaron la República Socialista de Chile. Dávila se proclamó presidente provisional de la naciente república. Intentó sofocar el alzamiento recurriendo a los oficios del expresidente Alessandri para que negociara con los golpistas una salida a la crisis. Sin embargo, estos exigían la renuncia, por lo que convocó a los sublevados a la moneda renunciando a su cargo, exiliándose posteriormente en Argentina. Luego volvió a sus actividades académicas y asumió responsabilidades en directorios de empresas, entre ellas la Compañía de Teléfonos de Chile en 1936 y el Banco de Chile en 1940, muriendo el 25 de febrero de 1948 en Santiago, Capitanía General de Chile. El segundo periodo presidencial de Arturo Alessandri Palma. La segunda presidencia de la República fue en octubre de 1932. Fue elegido candidato a la presidencia de la República con el apoyo de los partidos Liberal Democrático y Radical Socialista, Legión Republicana y el Comité de Obreros Cesantes. Triunfó con mayoría absoluta y asumió el 24 de diciembre de 1932 por el periodo de 1932 a 1938. En lo económico comenzó la recuperación del país tras los efectos de la crisis mundial de 1929. El déficit fiscal fue financiado durante la creación de nuevos impuestos y se reanudó el pago de la deuda externa. Los excedentes fueron destinados a obras públicas como la construcción del Estadio Nacional y del Barrio Cívico de Santiago. Políticamente se inclinó hacia los partidos de derecha, vale decir liberales y conservadores. Esta situación provocó la oposición de los partidos de izquierda, que asumieron una dura oposición estimulada por la creación de la milicia republicana. Instrumentos de represión apagados por el presidente. A esto se sumaron principalmente dos hechos de violencia: la fuerte represión ante la revuelta campesina de Rangel en junio y julio de 1934 y la matanza del Seguro Obrero el 5 de septiembre de 1938, donde fueron acribillados un grupo de Movimiento Nacional Socialista de Chile. La centroizquierda organizó el denominado Frente Popular, que para las elecciones presidenciales de 1938 levantó la candidatura de Pedro Aguirre Cerda. Los otros candidatos eran Gustavo Ros Santamaría, apoyado por la derecha, Carlos Ibáñez del Campo con el apoyo de los nacionalismos. El 24 de diciembre de 1938 le entregó el mando del país a Pedro Aguirre Cerda, quien gobernó entre el 24 de diciembre de 1938 y el 25 de noviembre de 1941, de quien hablaré más adelante. Luego de la primera magistratura, volvió al Congreso en 1944, alcanzando la presidencia del Senado. Murió el 24 de agosto de 1950 en Santiago, Capitanía General de Chile.